YouTube es genial porque es como tener conversaciones con gente pero pudiendo mantener el distanciamiento social. Hola, hace ya bastantes semanas hice una encuesta por Twitter preguntando de qué queríais que fuera la próxima entrada del blog y he decidido coger uno de los resultados que no salió ganador en esa encuesta para utilizarlo para el vídeo de hoy. Así que hoy vengo a hablaros de los arquetipos de Jung. ¿Que quién era Jung? Este señor de aquí. Jung fue un psiquiatra suizo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que contribuyó un montón al psicoanálisis. Tuvo un montón de aportaciones súper útiles para el mundo de la psicología en general, pero esto no va a ser un vídeo de psicología. Yo me voy a centrar en una parte de su trabajo que puede ser aplicada a la literatura. Hablo de los arquetipos de Jung. Si sabéis un poco de cine, es posible que esto suene por las esferas de acción de los personajes y todo este tema, pero yo hoy voy a hacer, como digo, una aplicación a lo literario. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un patrón, una especie de modelo universal que puede ser más o menos preciso, pero que se repite varias veces a lo largo de la historia. Jung habló mucho de los arquetipos y a día de hoy existen un montón de clasificaciones distintas sobre cómo podemos describir los principales arquetipos. En concreto, yo hoy voy a hablar de la más conocida de Jung, que son sus 12 arquetipos principales. Ya sé lo que estaréis pensando. Más, muy interesante, pero saber por saber. En verano tengo prisa, quiero ir a la playa. ¿De qué me va a servir esto? A mí, personalmente, me sirve. Cuando estoy creando personajes para una novela, me gusta poner a qué arquetipo de Jung responden, por una razón muy sencilla. No me gusta que haya varios personajes que cumplan la misma función dentro de la novela. Hay arquetipos de Jung que me gustan mucho y que repito un montón, y eso está feo, no hay ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque a veces estás haciendo que existan dos personajes teniendo dos funciones que es innecesario porque podrían ser un solo personaje, y el hecho de que esté esa finalidad, ese rol en la novela separado en dos personajes no te ayuda en absoluto, embarra tu historia, no hace falta. ¿Cómo me aseguro de que no pase esto? Asignándole un arquetipo de Jung a todos mis personajes antes de ponerme a escribir. Es curioso que prácticamente todos los personajes de todas las películas y todos los libros responden principalmente a uno de estos 12 arquetipos. Por supuesto, siempre puede haber mezclas, pero hay uno que es el predominante. Os animo plenamente a que os quedéis a ver cuáles son y que hagáis esto con vuestras novelas. Mirad a ver si tenéis un montón de personajes principales en vuestra historia que están cumpliendo la misma función. Que si luego descubrís que es así y os da igual y no queréis cambiar nada, pues vale. Bien, los arquetipos de Jung se dividen en 3 grupos: los arquetipos del ego, los arquetipos del yo y los arquetipos tipo alma. Voy a empezar con los tipo ego, porque sí. El primer arquetipo de tipo ego es el inocente, aunque lo podéis encontrar con muchísimos otros nombres. Me voy a poner las gafas porque tengo la chuleta debajo. Os presento mi libreta de literatura. Al inocente también lo podéis encontrar con los nombres de ingenuo, romántico, místico, soñador, utópico, santo. Este arquetipo se materializa muchas veces en la forma de niños o de personas con algún tipo de problema cognitivo. Son personajes en general bastante sencillos que se caracterizan, como lo dice su nombre, porque son inocentes, no tienen ningún tipo de maldad, son frágiles, son vulnerables, suelen ser también víctimas, solamente quieren ser felices, son muy optimistas, solo buscan amor, pues como todos, vaya. ¿Dónde encontramos personajes inocentes? Pues por ejemplo en la novela Los Santos Inocentes de Delibes. El personaje de Azarías, que la protagoniza, es un gran ejemplo. Es un hombre con un retraso psicomotor que no busca hacer el mal a nadie, sino solo vivir su vida tranquilo y feliz y ya está. Son personajes adorables. Por oposición al inocente, también dentro de los tipos ego tenemos el personaje del cuidador, acuda chuleta. Al cuidador también se lo llama altruista, padre, ayudante. Es un personaje muy protector con los demás. Cree en la justicia, en cuidar de los que lo necesiten. Sus fuertes son la compasión, la generosidad, la empatía. A veces son un poquito sobreprotectores. Es el personaje de las madres, de los padres. Un ejemplo, Molly Weasley en Harry Potter. Es que ese personaje es la madre por definición. Más dentro del tipo ego, el héroe. Es que no necesita ni explicación.
Al héroe también se le llama guerrero, salvador, soldado o ganador, por lo que viene siendo un Gryffindor de toda la vida. Son personajes muy valerosos, muy atrevidos, muy osados. Estoy diciendo lo mismo con muchas palabras, pero bueno, son personajes que a veces pecan de ir un poco de listos, de ser demasiado arrogantes. Creen mucho en sus propias habilidades y saben que han nacido para triunfar. Buscan siempre ayudar a los demás, pero desde la fuerza, no desde el cuidado como pasaba con el cuidador. ¿Qué personajes típicos son héroes? Simba, del Rey León, es un poquito arquetipo de héroe. Y para terminar con los tipos ego, otro de los arquetipos más conocidos que existen, el huérfano. A veces al huérfano también se le llama el buen hijo, y no entiendo por qué. Porque me parecen conceptos contradictorios. El huérfano no se caracteriza porque no tenga padres. Eso es una generalización. Un personaje puede responder al arquetipo de huérfano sin ser huérfano. El huérfano es un personaje que quiere encajar, que su única pretensión en la vida es formar parte del grupo y ya está, y pasar desapercibido. Se caracteriza por su sentido común y porque quiere que le dejen tranquilo con sus cositas. No es que tenga problemas de autoestima, simplemente es que no es un personaje ambicioso. Se parece un poquito al inocente, solo que este no tiene esa ingenuidad. Es un personaje un poquito más pasota. Harry Potter seguramente sea un buen ejemplo de este personaje, no porque sea huérfano. Es que suele encajar con los huérfanos, pero no es porque sea huérfano. Muchas veces nos pintan a Harry como un personaje que solamente quiere tener amigos y vivir una vida normal y ya está, que luego todo le sale rana. Pero la idea que él tenía en mente era esa. Fin de los tipos ego. Pasamos a los tipos alma. El explorador. El explorador también se le llama la chuleta. También se le llama el vagabundo, el peregrino, el individualista o el buscador. Pues eso, es un personaje que no se está quieto, quiere ver más allá, quiere libertad, quiere descubrimientos, quiere viajar, quiere aprender cosas nuevas. No se puede estar quieto en un mismo sitio. Es un personaje un poquito ambicioso y generalmente bastante osado también. Son muy independientes, tienen las ideas muy claras, son personajes de principios firmes, aunque a veces acaban un poquito desarraigados, como que no pertenecen a ninguna parte. Muchas veces los personajes de tipo explorador se caracterizan por una profunda soledad, porque como no paran quietos, no pueden asentarse en ningún lugar. En ocasiones viven con el miedo constante de que si se quedan quietos en un sitio, su vida carecerá de sentido. Un ejemplo, Peter Pan. Peter Pan tiene esa creencia de que si no acumula aventura tras aventura, dejará de ser un niño, crecerá y entonces dejará de ser fiel a sí mismo. Segundo tipo alma, el arquetipo del rebelde. El rebelde también es conocido como revolucionario, destructor o el hombre salvaje. Es que la palabra lo dice todo. Son personajes que viven por ir contra el sistema, por romper las reglas. Son un poquito destructivos, en el sentido de que no han venido al mundo a conseguir lo que quieren a través del diálogo. No sé si nos entendemos. Se caracterizan porque sus ansias de venganza suelen ser bastante elevadas. Son personajes muy revolucionarios y generalmente son ellos los que inician los grandes cambios en las historias. Seguramente William Wallace sería un buen ejemplo de esto y no es un personaje de ficción. ¿Qué más? El amante, el sensual, la pareja, el cónyuge, el amoroso, el apasionado. El amante vive para querer, para darse a las personas a las que quiere, para que le quieran. El amante busca a su pareja, a su otra mitad. Son personajes muy movidos por sus pasiones y por sus emociones, muy entregados, muy comprometidos con lo que quieren. Lo malo es que a veces se entregan demasiado, se diluyen a sí mismos en esa búsqueda por complacer a quien aman. Una tristeza todo. Es que se me vienen a la mente Romeo y Julieta y creo que no hay ninguna necesidad de hablar más de esta categoría. Último tipo alma, el creador. Es el artista, es el inventor, es el músico, es el pintor, es el escritor, es el que sueña. Estos personajes son tremendamente creativos, muy originales, por lo general muy artísticos. No se suelen centrar en la parte científica de lo que entendemos por crear. No son unos inventores de cuidado, lo suyo viene más por la parte artística. Por lo que digo, pintan, escriben, hacen música, esculpen. Son personajes muy perfeccionistas que quieren ser recordados, dejar un legado, que su nombre aparezca en los libros de historia del arte.
a un creador le destruiría la idea de la mediocridad o del olvido. Un ejemplo de personaje artista sería Jack Dawson en Titanic. Todos hemos visto la escena de las mujeres francesas, ¿verdad? Pues eso. Y empezamos con el último tipo, los tipos yo. Comencemos por el loco. Es el Joker, el cómico, el bromista, el necio, el demente. Son personajes muy felices. Han venido a este mundo para disfrutar de la hora, de este instante. Todo les parece un chiste, no se pueden tomar nada en serio. Son los graciosillos de la clase. Estos personajes a veces acaban con la paciencia de los demás porque no pueden centrarse ni un momento en el tema serio y grave y dramático que nos ocupa. Harían un chiste en un funeral. Cuidado, que sean unos graciosillos no significa que sean buenos. No tienen por qué ser el alivio cómico. Joker de Batman es un ejemplo. Las hienas. Es que si tuviera que coger un animal y ponerlo en este arquetipo serían las hienas. Los sabios, arquetipo del sabio, son los planificadores, los investigadores, los filósofos, los pensadores, los que saben. Son los personajes más inteligentes. Lo analizan todo, estudian los pros y los contras de cada acción, a veces tanto que luego no llegan nunca a actuar. Son personajes que meditan un montón, que se piensan las cosas. Les asusta la idea de ser ignorantes, quieren saber, quieren comprender todo lo que les rodea. Ya sé que es que acudo mucho a Harry Potter, pero es que tiene muchos personajes y se me viene a la mente Hermione Granger. ¿Qué le voy a hacer? Susan Pevensey, de las Crónicas de Narnia. Ella también es un personaje tipo sabio. Tercer tipo, yo, el mago. Vale, aquí pasa como con el huérfano. Que se llame mago no quiere decir que tenga que ser un mago. ¿Qué pasa? Que típicamente es un mago. Este personaje también se conoce como el líder, o el curandero, o el visionario, o el detonante, o el catalizador. Cuidado, no hay que confundirlo con el sabio. Los magos son listos, pero no es su característica principal. Este personaje tiene claro cómo es el mundo, pero quiere llevarlo un poquito más allá. Quiere estudiarlo y comprenderlo para transformarlo, para convertirlo en algo que sea mejor para todos. Bueno, o peor si es un personaje malo, que tenemos ejemplos por todas partes. Son un poquito manipuladores y un poquito testarudos. Creen que su visión del mundo es la correcta y por eso mueven todos los hilos que pueden y más para llegar hasta allí. Que sí, que los ejemplos típicos son magos, que tenemos a Dumbledore, que tenemos a Gandalf. Pero hay ejemplos de magos que no son magos. ¿Qué se me viene a la cabeza? La araña, de Juego de Tronos. Ahí tenéis un personaje muy manipulador que tiene claro lo que quiere en esta vida, cree que está en lo cierto y hace todo lo que puede y más para transformar la realidad hasta llegar a ese punto. El último tipo, el gobernante, el jefe, el rey, el administrador, el líder, quiere mandar, le gusta el poder, van a buscar el éxito. Son personajes muy ambiciosos, quieren triunfar, quieren tener las cosas bajo control. A ver, para que un personaje sea gobernante, no basta solo con que quiera mandar, tiene que saber mandar. Un personaje responde al arquetipo de gobernante cuando es un buen líder, cuando tiene capacidad de organización, de liderazgo, cuando es responsable. ¿Qué pasa? Que todo esto se puede degradar. Como he dicho, todos los arquetipos pueden enfocarse desde la luz o desde la sombra. Un gobernante puede ser bueno con sus dotes de gobierno, puede llevar a su gente, su nación, su pueblo, su lo que sea perfectamente, pero ser un tirano, ser demasiado autoritario, no ser capaz de confiar en que los demás vayan a hacer su trabajo. ¿Qué personaje es un gobernante? El presidente Snow de los Juegos del Hambre. Ahí tenéis un gobernante que no es un buen tío. ¿Un gobernante bueno? Aslan, de las Crónicas de Narnia. Como veis, los arquetipos son muchos y muy variados. Os prometo que si cogéis vuestro libro favorito o vuestra película favorita y os ponéis a pensar, seréis capaces de asignarle un arquetipo predominante a todos los personajes o a prácticamente todos. Es muy típico pensar que el arquetipo de huérfano, este personaje que solamente quiere encajar y ser aceptado y vivir su vida tranquilamente, termina siendo el arquetipo del héroe porque le toca ser el elegido. No, que las circunstancias y la situación lo fuercen a actuar de héroe en la novela, ser el que salva el día, salva a todo el mundo, no significa que él sea el arquetipo del héroe, porque sigue siendo un personaje que lo único que quería era estar tranquilo en su casa, y no se ha convertido en un héroe porque se lo pida el cuerpo, no se ha convertido en un héroe porque sea valeroso y caballeroso y heroico, se ha convertido en un héroe porque las circunstancias lo han obligado a ello, así que no es un arquetipo de héroe, sigue siendo un arquetipo de huérfano. Pero como digo, sí,
Los personajes pueden cambiar de arquetipo, pueden responder a varios arquetipos dependiendo de la situación, pero siempre hay uno predominante. Mi consejo es que tratéis de que los protagonistas de una novela, si hay varios, no coincidan en arquetipo. Porque no os hace falta tener a dos rebeldes que quieran lo mismo en la historia, a no ser que vayáis a enfrentar sus ideas y que uno luche por una cosa y el otro por la otra. Eso sí puede ser interesante, pero si van a tener el mismo objetivo, la misma función, no tiene gracia. Y ya está. Si tenéis alguna sugerencia sobre otros temas de los que queréis que hable en los vídeos, podéis decírmelo aquí abajo. Yo os escucho. Y como parece que sí que me voy a quedar en YouTube, es altamente probable que efectivamente grabe un vídeo sobre lo que me hayáis pedido. Si es un tema del que controlo o del que me puedo informar antes. Y ya estaría. Que paséis un buen día, tarde, noche o lo que sea. Adiós.